Continuando con la serie de videos de conversión de energía, vamos a hablar de los conceptos básicos de la conversión de energía. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. La energía es uno de los conceptos más importantes en el estudio de las máquinas eléctricas. La energía está presente en la naturaleza de distintas formas, a través del viento, la energía solar, reacciones químicas, la misma naturaleza, las descargas eléctricas, los procesos de conversión que hay en pasar de energía mecánica a energía eléctrica, la quema de carbón, combustibles fósiles, la energía atómica. Distintas maneras en cómo encontramos o cómo podemos utilizar la energía. La energía no es más que la capacidad para poder realizar un trabajo. La energía se presenta en la naturaleza de diferentes formas: geotérmica, nuclear, eólica, solar, cinética, potencial, etc., lumínica. El objetivo de las máquinas eléctricas consiste en convertir la energía de una forma a otra de tal manera de poder utilizar y aprovecharla en un fin específico, un accionamiento, en generar electricidad, en realizar movimiento. Las distintas formas de energía permiten mantener o almacenarlas dependiendo su densidad. En esta tabla podemos ver las distintas densidades de energía que se pueden almacenar en función de cómo la conseguimos. Por ejemplo, la gravitatoria a 100 metros es de 0.0098 megajoule por kilogramo. La energía cinética a 5000 RPM, 0.053 megajoule por kilogramo. La energía del campo magnético que podemos almacenar a 2 Weber por metro es de 0.0016 megajoule por litro, mientras que un campo eléctrico de 6.5 megavoltios por metro es de 0.006 megajoule por litro. Y así sucesivamente tenemos para la batería de ácido plomo, para las reacciones de combustible fósil, que son de 44 megajoule por kilogramo, la combinación de hidrógeno para formar helio, 216 megajoule, la energía de ionización, 990 megajoules, la fusión del uranio 235, 83.000 megajoules, y la fusión del deuterio, el tritio, en helio, y genera 17.6 megaelectronvoltios, puede producir 340 megajoules. Se puede observar que los sistemas eléctricos y magnéticos son buenos acumuladores de energía. O sea, si nos fijamos, los sistemas eléctricos, magnéticos, así como los cinéticos, permiten almacenar energía de manera segura. Y eso es lo que nos va a permitir utilizarlos en los procesos de conversión de energía a través de incrementar, en el caso de los campos magnéticos y eléctricos, el volumen en el cual vamos a trabajar. De ahí de que una máquina de mayor potencia tenga mayor volumen que una de menor potencia. Entonces, por esta razón, es necesario realizar conversión electromecánica de la energía para obtener energía eléctrica en grandes cantidades, porque como vemos, la energía cinética es una buena manera de almacenar energía. De ahí que las pilas Tesla, que son máquinas de sincrónicas o de reluctancia de altas velocidades, permitan el almacenamiento de energía de forma rotacional o de energía cinética para su posterior conversión a energía eléctrica. La conversión electromecánica de energía permite transmitir, consumir, modificar o transformar la energía electromagnética de una forma a otra, pero no es posible almacenarla en grandes cantidades. Fíjense que nosotros aprovechamos a través de la energía eólica la energía cinética del viento para transformarla en energía eléctrica. Otro concepto muy importante en el proceso de conversión de energía son las fuerzas. En electricidad
tenemos dos tipos de fuerza. La fuerza eléctrica, que es producto de dos cargas, las cuales producen fuerza entre sí, y las fuerzas magnéticas que vienen dadas por la ley de Lorentz y los principios de la regla de la mano derecha, que tienen que ver con las cargas, la velocidad y las densidades de campo magnético. Entonces, el segundo concepto físico importante en el proceso de conversión es el concepto de fuerza. La fuerza de un sistema físico se manifiesta mediante la presencia de interacciones entre la materia, aceleración, velocidad, movimiento. Entonces, generalmente, las fuerzas las evidenciamos en lo que se conoce como campos. Los campos tienen interacción sobre las partículas o sobre las cargas. Tenemos que las interacciones gravitatorias tienen el orden de 10 a la menos 37, las eléctricas de cargas electrón, protón, fotón 10 a la menos 2, las interacciones nucleares débiles de 10 a la menos 14 y tenemos las interacciones nucleares fuertes que tienen el orden de 10 a la potencia positiva, que son protón, neutrón y pión. Entonces las interacciones eléctricas, por ser seguras y mantener campos de relativo valor, son una de las principales fuentes que se utilizan en el proceso de conversión de energía. Entonces, las fuerzas en física, los conceptos de campo, consisten en describir en el espacio cómo se producen algún tipo de fuerza. Tenemos las fuerzas gravitatorias o las fuerzas que pueden haber entre dos planetas, que distorsionan las líneas de campo de fuerza en el espacio. Entonces, el campo gravitacional en la zona del espacio donde una masa ejerce su influencia atrayendo a otras masas, que es el principio de las fuerzas gravitatorias. Ese mismo principio se refleja en las cargas eléctricas, cuando presentamos dos cargas cercanas o un dipolo magnético. Entonces, el campo eléctrico se define exactamente igual que las fuerzas gravitatorias, pero considerando la interacción entre las cargas eléctricas y no entre las masas. El campo magnético se define a través de las fuerzas entre dos dipolos magnéticos, es decir, una carga positiva y una carga negativa. Entonces, la medición de un campo se realiza colocando en un punto de espacio una partícula de prueba, masa o carga o dipolo magnético, dependiendo del campo que estemos trabajando. Si es un campo gravitatorio, vamos a poner una masa. Si es un campo eléctrico, una carga, y si es un campo magnético, un dipolo magnético. Y se mide la fuerza ejercida sobre esta partícula de prueba. El cociente entre la fuerza de dicho punto y la magnitud de interés de la partícula es la intensidad del campo en ese punto. La fuerza magnética viene dada por la fuerza de Lorentz o la ecuación de Lorentz, que es la que vemos en la ecuación número 1. Fuerza igual a la carga que multiplica la intensidad de campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad por la densidad de campo magnético. Generalmente, esta fórmula se utiliza en el mismo sistema de unidades. O sea, la fuerza es el vector de fuerza resultante sobre la partícula y viene dada en Newton en el sistema MKS. La carga es la carga eléctrica de la partícula en Coulomb. E, el vector de intensidad de campo eléctrico en voltios sobre metro. La velocidad es el vector de velocidad en metros sobre segundo. Y B mayúscula es el vector de densidad de campo magnético, que puede estar dado en teslas o en Weber sobre metro cuadrado si utilizamos el sistema internacional de medidas o sistema MKS. La fuerza de Lorentz puede aparecer sobre una partícula o sobre la corriente en un conductor. Recuerden que la corriente no es más que la variación de carga eléctrica por instante de tiempo. Entonces, en la ecuación 1, todas las cantidades son vectoriales, por tanto, la fuerza tiene magnitud y sentido y están referidas a un sistema de referencia único para los cálculos. El campo eléctrico E y el campo magnético B
deben ser producidos externamente a la carga a la cual estamos considerando. En un convertidor electromecánico de energía es necesario analizar el mecanismo de creación tanto del campo eléctrico como del campo magnético para poder ver las interacciones entre el campo y las fuerzas que éste produce. Para analizar cómo se produce el campo eléctrico y el campo magnético tenemos las 4 ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Gauss, tanto de campo eléctrico como de campo magnético, la ecuación de Faraday que relaciona el campo eléctrico y el campo magnético y la ecuación de Ampère que relaciona la densidad de campo magnético con la carga atrapada y la densidad de corriente. Estas ecuaciones pueden ser vistas desde el punto de vista diferencial para cada punto del espacio o desde el punto de vista integral si vemos trayectorias cerradas. Entonces, para analizar los mecanismos de creación del campo eléctrico y del campo magnético se utilizan las ecuaciones de Maxwell y las condiciones de contorno impuestas por el equipo o por la materia que estemos utilizando. Para determinar la solución del campo electromagnético se pueden utilizar las siguientes premisas. La partícula eléctrica Q se desplaza en un campo eléctrico, en un campo magnético, y estos campos son producidos externamente a la carga por otras partículas cargadas. Entonces, con las premisas anteriores, las leyes de Maxwell se pueden expresar de forma diferencial para cada punto del espacio de la manera como se exponen en la lámina de las ecuaciones 2 a la ecuación 5. La primera, la ecuación de Faraday. La segunda, o dada con el número 3, la ecuación de Ampère. La 4 y la 5, la ecuación de Gauss de campo eléctrico y de campo magnético. A esas ecuaciones tenemos que darle las relaciones constitutivas de la materia, que son las ecuaciones 6, 7 y 8, donde la densidad de campo magnético es μ por la intensidad de campo magnético, la densidad de campo eléctrico es epsilon por la intensidad de campo eléctrico y J es sigma E, donde μ, epsilon y sigma pueden ser tensores que dependen del tipo de material, su orientación y que en algunos casos más simples pueden ser cantidades escalares, que es las que nosotros vamos a utilizar generalmente en el análisis de la conversión de energía eléctrica. Las ecuaciones de forma diferencial pueden ser escritas de forma integral a través de los postulados que aparecen en las ecuaciones 9, 10 y 12, donde las ecuaciones de Faraday y de Ampère dependen de la trayectoria que estemos considerando, o sea, de la integral de línea de la intensidad de campo eléctrico y de campo magnético, sobre la superficie que están involucradas. Entonces tenemos la ecuación 9 para la ecuación de Faraday en forma integral, la ecuación 10 para la ecuación de Ampère de forma integral y las ecuaciones de Gauss de campo eléctrico y campo magnético en las ecuaciones 11 y 12. En general, cuando se analizan casos prácticos de convertidores electromecánicos de energía, las variaciones de la densidad de campo eléctrico B con respecto al tiempo es despreciable comparadas con la densidad de corriente. Aquí hay un pequeño error, esto es D, no B. Es decir, que el término de desplazamiento de corriente, que es la corrección que introduce Maxwell a la ley de Ampère, puede ser despreciada en los procesos de conversión de energía eléctrica. Entonces, este término representa las corrientes capacitivas debido a las variaciones del campo eléctrico y se conoce como corriente de desplazamiento. Las corrientes de desplazamiento son importantes cuando el campo eléctrico es muy intenso, es decir, en los estudios de alta tensión, o cuando las variaciones de frecuencia son muy rápidas, en estudios de alta frecuencia. No son normales estas dos premisas
en los estudios de los convertidores electromecánicos. Entonces, ninguna de estas condiciones es frecuente en las máquinas eléctricas convencionales en condiciones normales de operación, donde estamos trabajando a frecuencias industriales del orden de 50 y 60 Hz y a tensiones muy por debajo de los kilovoltios. Entonces, ¿cómo vamos a analizar los convertidores electromecánicos? Entonces, para resolver las ecuaciones de Maxwell en un punto concreto, se definen las corrientes como variables independientes. A partir de ellas, se calcula el campo magnético mediante las ecuaciones de Ampère y de Gauss, y el campo eléctrico en función de las ecuaciones de Faraday y las fuerzas electromotrices por la integración del campo eléctrico sobre las trayectorias lineales de interés. Es decir, tomamos las corrientes como variables independientes y vamos a calcular el campo magnético y el campo eléctrico producidos por las mismas. Las condiciones de contorno del sistema físico relacionan las fuerzas electromotrices, por la E, con las corrientes, como se ha visto previamente en las condiciones como variables independientes. La ecuación de Gauss de campo eléctrico se utiliza en este análisis, ya que se supone que en el medio no se encuentran disponibles cargas libres, es decir, la densidad de carga ρ es cero, porque no hay sumideros de cargas eléctricas. Entonces, para el análisis del convertidor vamos a considerar dos casos. Tenemos el mismo cuerpo sometido al campo eléctrico y al campo magnético B1 y E1. Pero vamos a considerar dos sistemas de referencia. El primero, un sistema de referencia estático, en el cual el sistema 1 se mueve a una velocidad v. El segundo sistema de referencia que vamos a considerar es solidario y se mueve a la velocidad v al cual se mueve el cuerpo. Tenemos el mismo cuerpo. Mismo ejemplo, fuera el caso de que estuviéramos en una escalera eléctrica y el punto de observación lo colocamos fuera de la escalera, con lo cual vemos a la persona moviéndose, o lo trasladamos adentro de la escalera, en el cual vamos a ver la persona fija sin movimiento. Entonces vamos a considerar el mismo cuerpo con dos puntos de referencia diferentes, uno estático y el otro moviéndose a la misma velocidad de la partícula. Entonces, en el primero se desplaza el cuerpo o el sistema a una velocidad v diferente de 0 y está en presencia de un campo eléctrico E1 y B1. El segundo sistema, el conductor, el observador, se mueve a la misma velocidad v y por esta razón se considera que el conductor está en reposo, es decir, el sistema está en reposo. En esta condición, el observador detecta un campo eléctrico E2. Si se introduce una partícula en cada uno de los conductores anteriores cuya carga es Q1, en el primer sistema la fuerza sobre la partícula viene dada por la ley de Lorentz, de acuerdo a la relación que ya habíamos visto, es decir, la fuerza sobre la partícula Q1 viene dada por Q1 que multiplica a la intensidad de campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad a la que se mueve el cuerpo por la densidad de campo magnético B1. En cambio, para la partícula 2 o para el sistema 2 vamos a tener otro fuerza. Entonces, siguiendo con el análisis del sistema 1, si la velocidad es constante, es decir, la variación de v con respecto a t es 0, significa que la fuerza 1 tiene que ser nula, segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Si la variación de velocidad es 0, la aceleración es 0, por tanto la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo deben ser 0. Por tanto, la fuerza tiene que ser 0.
de la ecuación 13, si la igualamos a 0, nos da que la intensidad de campo eléctrico tiene que ser igual al producto vectorial con signo contrario de la velocidad por la densidad de campo magnético, que lo vemos reflejado en la ecuación 14. En la partícula en el sistema 2, como la velocidad relativa es 0, el observador se encuentra estacionario, puesto que el punto de visualización se mueve a la misma velocidad, significa que el producto vectorial es 0. Por tanto, la fuerza 2 es simplemente Q1 por la intensidad de campo eléctrico E2. Es decir, E2 es F2 sobre Q1, que viene dado por la ecuación 15. Como los conductores son idénticos en los dos sistemas, a excepción del sistema de referencia, se puede establecer la transformación de Lorentz mediante las expresiones 13 y 15. Es decir, las fuerzas tienen que ser iguales. Por tanto, E2 tiene que ser igual a E1 más el producto vectorial de la velocidad por la densidad de campo magnético, que está dado por la ecuación 16. Esto nos permite calcular el campo eléctrico 2 en función del campo eléctrico 1 y de la densidad de campo magnético, simplemente cambiando el punto de observación o el punto de velocidad de observación, el punto de referencia. Entonces, este mismo principio lo podemos aplicar al convertidor elemental. Entonces, la ecuación E2 igual a E1 más el producto vectorial de la velocidad por la densidad de campo magnético permite calcular el campo eléctrico equivalente en un sistema de referencia solidario con los conductores del convertidor electromecánico de energía, conociendo vectorialmente el campo eléctrico y el campo magnético del sistema fijo y externo al conductor. O sea, si conocemos el campo magnético y el campo eléctrico, podemos calcular la intensidad de campo eléctrico sobre un conductor si colocamos el plano de referencia con respecto solidario a la velocidad de movimiento del conductor, como se ve en la figura. Es decir, yo puedo calcular la E inducida si conozco la E aplicada, la velocidad con que se mueve el conductor y la intensidad de campo magnético sobre la cual está inmerso. En el circuito de la figura se encuentra inmerso en un campo magnético uniforme. Entonces podemos calcular la densidad de corriente J que circula por el conductor. Va a depender de la superposición de los dos campos eléctricos, el aplicado y el inducido, y va a ser función de la conductividad del material, recordando la relación constitutiva de que J es sigma por E, que es también conocida como la ley de Ohm. Entonces J es sigma por la diferencia entre la E aplicada y la E inducida. El campo eléctrico producido por el movimiento del conductor a una velocidad v en un campo magnético se puede calcular E igual que 1 igual a menos b producto vectorial de la densidad de campo magnético, quedando la expresión de la siguiente forma: J igual a sigma por la E aplicada menos la velocidad producto vectorial la intensidad de campo magnético. Eso me permite calcular la E inducida, que no es más que B producto vectorial de la densidad de campo magnético. Una vez conocida la densidad de corriente, se puede evaluar el campo eléctrico o magnético en cualquier punto del espacio utilizando las ecuaciones de Maxwell, de Faraday y Gauss. Conocido los campos,
se pueden evaluar las fuerzas sobre cualquier partícula eléctrica cargada o sobre cualquier dipolo magnético. De esta forma queda resuelto el problema de conversión de energía. Entonces, resumiendo, tenemos que para los procesos de análisis de conversión de energía vamos a utilizar la energía y el cálculo de fuerza. Vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell, bien sea en forma diferencial o en forma integral. Vamos a utilizar las corrientes como variables independientes y vamos a calcular a partir de ellas las intensidades de campo eléctrico y las intensidades de campo magnético utilizando las ecuaciones de Faraday y de Ampère. Vamos a despreciar las corrientes de desplazamiento en la ecuación de Ampère debido a que estamos trabajando en baja frecuencia y en niveles que no llegan a alta tensión. Y que vamos a utilizar un punto de referencia solidario con los conductores, lo cual nos va a permitir calcular las E inducidas a partir de las velocidades y de las densidades de campo magnético. Entonces, con esto culminamos este primer video de los conceptos básicos y los invito a continuar con el siguiente video de esta serie de conversión de energía, donde estudiaremos el convertidor electromecánico elemental más a detalle. Gracias por su atención.